¿Sabéis lo que son los diamantes de sangre? Se habló mucho de ellos en los años 2000. Incluso hubo una película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, sobre esos diamantes extraídos en África en zonas de guerra y cuyo tráfico ilegal servía para comprar armas y financiar conflictos. Los diamantes rusos de los que hoy vamos a hablar no responden exactamente a esa definición, pero como veremos, también están sirviendo al Kremlin para financiar la guerra en Ucrania. Y al igual que con los diamantes de sangre, se están creando auténticos entramados para ocultar su origen. ¿Y sabéis quién compra buena parte de esos diamantes? Europa, gracias a que la Unión Europea no ha impuesto ninguna restricción a ese lucrativo comercio, a diferencia de lo que ha hecho con otros muchos sectores de la economía rusa. ¿Por qué? Esa es la gran cuestión. ¿Qué fuerzas se ocultan detrás de ese comercio de diamantes? Lo vemos a continuación. Todo el mundo sabe que Rusia cuenta con grandes reservas de hidrocarburos, pero lo que es menos conocido es que también es el principal productor del mundo de diamantes, por delante de países como República Democrática del Congo, Australia o Botsuana. En 2021 la producción rusa fue de unos 15 millones de quilates y los ingresos por exportaciones superaron los 4.000 millones de euros. Los diamantes rusos salen de estas enormes minas a cielo abierto. La mayor parte de ellas se encuentran en la región siberiana de Yakutia, donde las explota una empresa llamada Alrosa, que es la mayor comercializadora de diamantes en bruto de todo el mundo. Pues bien, un tercio de Alrosa pertenece al Estado ruso y otro tercio al gobierno regional de Yakutia, lo que es lo mismo que decir que la mayor parte de los ingresos de esta compañía acaban en las arcas del Kremlin y sirven para pagar la guerra en Ucrania. El jefe de Alrosa es el oligarca ruso Sergei Ivanov, hijo de un colega de Vladimir Putin cuando estaba en la KGB. Poco después de la invasión de Ucrania, Estados Unidos impuso sanciones a Alrosa y también a Ivanov y prohibió la compra de sus diamantes. No así Europa, que paradójicamente ha seguido importando diamantes de Rusia y en consecuencia aportándole divisas para su guerra, mientras por otro lado imponía sanciones a amplios sectores de su economía. ¿Y en Europa? ¿Quién se beneficia de ese negocio? Principalmente Bélgica, en particular la ciudad de Amberes, capital europea de los diamanteros. Aquí se encuentra el llamado Barrio de los Diamantes, apenas 3 calles, pero en las que hay registradas 1.700 empresas que cada día mueven más de 200 millones de euros y dan trabajo de forma directa o indirecta a unas 30.000 personas. El barrio está dominado por comerciantes judíos e hindúes, así como cristianos maronitas libaneses y armenios, y un cuarto de los diamantes con los que trabaja son de origen ruso. De hecho, Bélgica importó de Rusia en 2022, es decir, mientras la guerra causaba estragos en Ucrania, diamantes en bruto por valor de 1.300 millones de euros. En Bélgica, cada vez más voces reclaman un boicot de los diamantes rusos. También lo reclaman países europeos como Polonia o Lituania, al igual que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que lleva meses poniendo el foco en esta cuestión. El gobierno belga dice estar dispuesto a aceptar que se impongan sanciones a los diamantes rusos, pero ese discurso oficial contrasta con las enormes presiones que el lobby de los diamantes belgas está ejerciendo en los pasillos de Bruselas para que no se tomen medidas al respecto. Argumentan que el mismo día que Europa deje de comprar diamantes a Alrosa, la empresa rusa empezará a venderlos a la India, como hizo tras la prohibición estadounidense, por lo que Rusia apenas sufrirá los efectos, mientras que en Bélgica se podrían perder miles de empleos. Pero ese mismo discurso ya se ha utilizado para hablar de otros sectores rusos y, sin embargo, a la Unión Europea no le ha temblado el pulso a la hora de tomar medidas contra ellos. Entonces, ¿por qué los diamantes escapan a esas restricciones? ¿Por qué Europa, que dice querer estrangular la economía rusa, sigue proporcionando al Kremlin divisas para su guerra en Ucrania a través de la compra de diamantes? La UE se limita a responder que para imponer sanciones es necesaria una decisión por unanimidad. Entre tanto, algunos diamanteros belgas han descubierto cómo seguir negociando con Rusia sin dañar su imagen. El truco consiste en hacer transitar los diamantes por Dubái, donde las piedras obtienen una suerte de certificado de virginidad para llegar libres de toda mancha a la Unión Europea. La India también está contribuyendo a esa operación de limpieza, pues compra a Rusia los diamantes en bruto, que después talla y pule en sus talleres de Nueva Delhi y Bombay, antes de venderlos al mercado estadounidense, haciendo imposible su trazabilidad y cortocircuitando las sanciones.
Así que ya veis, el business de los diamantes rusos sigue adelante, viento en popa, con el beneplácito de Europa y la ayuda de países como la India, que se encargan de limpiarlos para que no se conozca su origen. Diamantes que, si no son de sangre, sí que están sirviendo para que Rusia continúe su guerra en Ucrania.